Soy interna universitaria y actualmente estoy cursando el bloque de pediatría. El día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con lo que tiene que ver con ictericia neonatal. En cuanto al cronograma, vamos a tener entonces una pequeña introducción al tema. Vamos a hablar sobre la fisiopatología, la clasificación, los factores de riesgo, cómo vamos a hacer el diagnóstico, el tratamiento, qué complicaciones nos puede presentar y la prevención. Entonces, en cuanto a la introducción, es importante comenzar definiendo la ictericia como tal. Esta la vamos a definir como la coloración amarillenta de la piel, membrana, mucosa y ojos, ocasionada por el depósito de la bilirrubina. Cabe destacar acá que su instauración va a ser de tipo cefalocaudal. La ictericia neonatal es una de las infecciones más comunes que ocurren en los recién nacidos de términos, alrededor entre el 70 y el 80% y casi un 100% en los pretérminos. Va a estar caracterizada pues, por niveles altos de bilirrubina en sangre, es decir, que vamos a tener unas concentraciones de bilirrubina séricas totales mayores a los 5 miligramos sobre decilitros. La causa más común de ictericia neonatal es un aumento fisiológico de la bilirrubina no conjugada, que esto va a resultar en que viene a ser la hemólisis de la hemoglobina fetal de un cólico inmaduro de la bilirrubina. La ictericia neonatal fisiológica básicamente es ofensiva y, como dije, ocurre en la mayoría de los bebés. Esto alrededor de entre el segundo y octavo día de vida y va a comprender lo que van a ser dos fases. Primero vamos a tener la fase uno que cursa alrededor de los primeros 5 días, en lo que viene a ser los recién nacidos de términos. Va a cursar con niveles de entre 6 7 miligramos sobre decilitros, mientras que en los recién nacidos pretérminos va a ir con niveles de alrededor de entre los 10 a 12. La segunda fase se va a ubicar el quinto, el décimo día, y esta desciende hasta 3 miligramos sobre decilitros, luego a 1 al final de la primera semana como tal. Prematuro inclusive puede extenderse hasta unos 15 días más. Lo que viene a ser la ictericia neonatal patológica, esta puede ser conjugada o no conjugada y suele ser ya un síntoma como tal de una enfermedad subyacente. La hiperbilirubinemia puede provocarnos signos de somnolencia, mala alimentación en el recién nacido y en casos graves, ¿verdad? La bilirrubina no conjugada puede inclusive llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y provocarnos daños neurológicos permanentes. Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar lo que tiene que ver un poco con la fisiopatología de la enfermedad como tal. Entonces, vamos a recordar que la bilirrubina va a ser este pigmento amarillo naranja que va a estar formado por la degradación de la hemoglobina y que dicha degradación es la que sostiene la bilirrubina del neonato como tal, debido a que la vida más corta de los glóbulos rojos son a nivel neonato, la producción de bilirrubina pues va a estar aumentada en 8,5 miligramos kilo día comparado con los 4 miligramos kilo día de un adulto como tal. Entonces, el grupo M como tal es conocido por la degradación de estos glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial y además es quien metaboliza y va a producir la biliverdina como tal. Dicha biliverdina se convierte en bilirrubina por la acción de la bilirrubina reductasa, transformándose entonces en una bilirrubina no conjugada, la cual va a ser insoluble en agua y en plasma y es transportada al unirse a la albúmina. Entonces, aquí cuando tenemos una concentración de bilirrubina elevada o que excede esta capacidad que tiene de fijación con respecto a la albúmina, es que van a aumentar los niveles de bilirrubina no conjugada que tienen la capacidad de atravesar entonces la barrera hematoencefálica, llegándonos a producir el kernicterus o encefalopatía por hiperbilirubinemia como tal. Entonces, una vez
esta bilirrubina unida a la albúmina llega al hígado como tal, se comienza lo que viene a ser el proceso de conjugación gracias a la glucuroniltransferasa. Finalmente, se va a trasladar a lo que viene a ser la vía biliar y posteriormente al intestino en forma conjugada, la cual por mecanismos de descomposición bacteriana se va a transformar en urobilinógeno y ahí se va a distribuir nuevamente circulación enterohepática como tal. Entonces, para recapitular, vamos a tener entonces un exceso de glóbulos rojos y por lo tanto de hemoglobina, aunque con una vida media pues muchísimo más corta. Esto por las adaptaciones que tiene el feto pues para sobrevivir en la vida intrauterina. Y es por ello que entonces una vez pasamos a la vida extrauterina va a haber una mayor destrucción de estos pues de manera fisiológica como tal. Ahora, teniendo como en consideración todo este proceso, pueden aparecer otros mecanismos o fisiopatológicos que pueden aumentarnos estos niveles de bilirrubina. Entre ellos vamos a tener lo que viene a ser la incompatibilidad por grupo, ya sea RH, ABO o subgrupos, llámese un defecto o reducción en la capacidad que tiene la glucuroniltransferasa para procesar la bilirrubina. Aquí, digamos, el problema cuando hablamos de lo que vienen a ser niños prematuros, donde su desarrollo o madurez en sus sistemas pues está más disminuido o es más comprometido como tal y lo que viene a ser la circulación enteropática, ¿verdad? Esto pues porque los primeros días el bebé se alimenta del calostro, entonces este proceso de conjugación y excreción se va atrasando un poquito más, posterior a los 2 días con la adecuada alimentación, adecuadas tomas y demás, el intestino se va pues activando y empieza a procesar de manera adecuada como debería ser eh, la todo el proceso de conjugación y excreción de la bilirrubina como tal. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a clasificarlo en dos grandes grupos. La ictericia neonatal fisiológica, que es la que ya hablamos en un principio, ¿verdad? Que esta va a corresponder a una hiperbilirubinemia no conjugada, va a aparecer posterior a las 24 horas, la vamos a relacionar con una bilirrubina sérica total alrededor de los 15 y con un aumento de 5 miligramos decilitros al día. Y por otro lado, lo que viene a ser la ictericia neonatal patológica, que esta puede ser por hiperbilirubinemia conjugada o no conjugada, y normalmente se presenta posterior a las 24 horas del nacimiento. Los niveles pueden superar los 15 miligramos de cilitro y el aumento diario de estos va a ir mayor a los 5 miligramos sobre decilitro. Entonces, tenemos lo que viene a ser la ictericia por lactancia materna. Esta, pues, es un tipo de ictericia neonatal que va a estar causada por una lactancia materna insuficiente. Esta también la podemos asociar con deshidratación leve o retraso con el paso del meconium como tal. Básicamente lo que vamos a tener entonces es una ingesta insuficiente de leche materna que me va a generar falta de calorías, inadecuadas deposiciones a nivel de lo que viene a ser el neonato y por lo tanto una dificultad para eliminar la bilirrubina del cuerpo como tal, lo que va a generar entonces es un aumento en la circulación enteropática, aumento de la reabsorción de la bilirrubina en los intestinos, ¿verdad? Y dándonos resultado una hiperbilirrubinemia como tal. Entre las características clínicas, más o menos tiene inicio alrededor de una semana y tiene pues varios, o las podemos clasificar según su inicio, en temprano, tardío, prolongado. Entonces vamos a hablar de una ictericia temprana cuando tenemos pues una lactancia inadecuada, con altas concentraciones de bilirrubina indirecta, también conocida pues conocida como por ayuno, y esta aparece entre los 2 a 4 días de edad. Luego tenemos la ictericia tardía. Esta tenemos recién nacidos de términos que están alimentados igual, exclusivamente por leche materna. Y esta se da alrededor de, o suele aparecer entre el cuarto al séptimo día.
Y tenemos ya la ictericia pues prolongada como tal, que esta vamos a tener una hiperbilirubinemia indirecta, que va a aparecer entre las 3 semanas y ocurre entre el 20 y el 30% de los niños amamantados y puede persistir inclusive hasta los 3 meses como tal. El tratamiento acá importante o las recomendaciones serían es pues aumentar las sesiones de lactancia, vigilar siempre los componentes de que el bebé esté bien hidratado como tal, favorecer una adecuada técnica de lactancia a las mamás. Luego tenemos lo que viene a ser la ictericia por leche materna. Esta es un tipo de ictericia también neonatal causada por lo que vienen a ser niveles elevados de la beta-glucuronidil en lo que viene a ser la leche materna. Entonces, vamos a tener un aumento en la concentración de la beta-glucuronidasa en la leche, lo que va a aumentar la cantidad de bilirrubina que el cuerpo del bebé puede reabsorber como tal, y esto nos va a estar dando una persistencia de ictericia con hiperbilirrubinemia no conjugada como tal. Acá en sus características es que esta suele aparecer entre el cuarto al séptimo día y puede persistir inclusive hasta 14 días. Y luego, pues sus niveles, lo adecuado es que vayan descendiendo lentamente. Hacen normalmente un pico alrededor ahí de las 2 semanas posteriores y puede tardarse hasta unas 13 semanas como tal. El tratamiento o las recomendaciones acá en sí, es continuar siempre con lactancia materna, aunque bien sabemos que es por este tipo de enzima que está presente en la leche, quitar la lactancia no tiene no es muy significativo en cuanto a bajar los niveles de bilirrubina. Siempre se va a promover la lactancia en lo que viene a ser los neonatos. Se puede también pensar en alguna especie de suplementación con fórmula y siempre vigilar cómo avanza el neonato en este cuadro y ver si posterior a esto tenemos que usar o no fototerapia. Tenemos ahora lo que viene a ser entonces la ictericia patológica como tal. Esta la vamos a hacer entonces con uno de los siguientes criterios. Con esto ya vamos a hacer el diagnóstico de tal. Entonces, vamos a hablar de aquella ictericia que inicia en las primeras 24 horas de vida, con aumentos de la bilirrubina sérica total en más de 5 miligramos decilitros por día, cuya concentración de bilirrubina sérica total va de más de 12,9 en los recién nacidos de término, más de 15 en los prematuros, y es una ictericia pues que persiste más de una semana en el recién nacido de término, más de 15 días en el pretérmino y aumento de la bilirrubina directa mayor a los 2 miligramos decilitros. En cuanto entonces a sus causas, tenemos pues varias. Tenemos con componentes hemolíticos, no hemolíticos, ¿verdad? Entre todas esas causas podemos mencionar lo que vienen a ser las enfermedades por incompatibilidad ABO, RH, los deficiencias de la glucosa 6-fosfato, defectos de las membranas, policitemia, síndrome de Gilbert, el Crigler-Millar, las obstrucciones gastrointestinales, fibrosis quísticas, por problemas de absorción hepática también como tal, ¿verdad? Hipotiroidismos, por uso de medicamentos, entre ellos principalmente lo que vienen a ser antibióticos, cefalosporinas. Y cuando hay casos de hiperbilirubinemia mixta, cuando hablamos de cuadros ya se llámese hepatitis, cirrosis, demás. Entonces, ahora acá es muy importante esta tablita porque nos indica pues los factores de riesgos que vamos a tener em, en desarrollar una hiperbilirubinemia significativa en los niños mayores a los 35 semanas de edad gestacional, ¿verdad? Entonces, según la Academia Americana de Pediatría, van a hacer lo siguiente. Y que sea un niño menor para edad gestacional, ¿verdad? Entonces, entre menores semanas, mayor es el riesgo, que haya ictericia en las primeras 24 horas después del nacimiento, que las concentraciones transcutáneas de bilirrubina o de la bilirrubina sérica total estén cerca del umbral de fototerapia,
que haya hemólisis por cualquier causa, si se conoce o se sospecha sobre la base de una tasa rápida de aumento de esta de mayor a 0,3 en las primeras 24 horas o mayor a 0,2 por hora a partir de entonces, que haya fototerapia antes del alta, que hayan antecedentes familiares, que se requiera fototerapia o transfusión, que hayan antecedentes familiares o ascendencia genética que sugieran trastornos hereditarios de glóbulos rojos y que haya una lactancia materna exclusiva con una ingesta subóptima, que haya hematoma en cuero cabelludo o hematomas importantes, síndrome de Down y un macrosómico de madre diabética como tal. También la academia nos plantea estos otros factores de riesgo que son de neurotoxicidad como tal. Y acá tenemos nuevamente igual la edad gestacional, en este caso menor a 38 semanas, y va aumentando con el riesgo de prematuridad, que haya una albúmina menor a los 3, que haya una enfermedad hemolítica inmune, que haya signos de sepsis y que haya inestabilidad significativa durante las 24 horas previas como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, el examen físico es sumamente importante. La Academia Americana en Pediatría nos recomienda que haya una evaluación periódica de todos los recién nacidos para detectar la ictericia. Esto, una evaluación de cada 8, cada 12 horas mientras están en el hospital o un mínimo de 2 veces antes del ingreso del lactante como tal. Tenemos lo que vienen a ser los laboratorios, que van a ser pues exámenes básicos que nos van a contribuir en el diagnóstico fisiopatológico. Acá podemos solicitar al recién nacido una bilirrubina total, directa, indirecta. Hablamos de los test de Kuhns, la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de reticulocitos. A todo recién nacido, ¿verdad? Hijo de madre de RH negativo, se le deben realizar los dichos controles al nacer, pudiéndose tomar una muestra de sangre del cordón umbilical. También se le solicita pues a la madre la su respectiva tipificación desde comisión directo. Tenemos lo que vienen a ser las enzimas hepáticas, proteína sérica total, la albúmina sérica, TSH, T4 libre y la actividad de la glucosa 6-fosfato en pacientes con deficiencia de la. Por otra parte, tenemos también lo que vienen a ser entonces las pruebas para medir la bilirrubina como tal. Esto lo vamos a hacer durante las 24-48 horas después del nacimiento, ¿verdad? Y tenemos entonces lo que viene a ser primero la medición transcutánea de bilirrubina o el bilicheck como tal. Estos es más que nada como un tamizaje que nos va a ayudar a orientarnos un poquito con respecto al diagnóstico y a la respectiva o a la posterior medición de las bilirrubinas séricas como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que vamos a medir la bilirrubina sérica, ¿verdad? Cuando tenemos una bilirrubina, este bilicheck nos excede el percentilo 95 o está dentro de los 3 miligramos de cilitro de la fototerapia o bien que sea mayor a 15 como tal. Hay que hacer la evaluación del grado de ictericia igual basados en los normogramas y vamos a tener un pronóstico bastante importante con respecto a aquellos que se salen del percentilo 95. Entonces, para la evaluación del riesgo, previo a lo que viene a ser el egreso, vamos a tener esta tabla que está por acá, que lo que hace es dividirnos en zonas de riesgo como tal. Entonces, vamos a tener una zona de alto riesgo, que es el riesgo de que la bilirrubina siga en aumento y provoque un kernícteros irreversible. Tenemos una zona de riesgo intermedio alto, que está cursa alrededor de un 13% de riesgo de que esas bilirrubinas sigan en aumento. Acá es muy importante ir considerando si en realidad se puede enviar o no enviar a casa al neonato como tal.
Luego tenemos la zona de riesgo intermedio bajo, que acá lo que implica es un 7,4% de riesgo de que la bilirrubina siga en aumento y que existe acá en esta zona un poco más posibilidad de darle salida al paciente y citarlo a las 72 horas como tal. Y la cuarta zona, que hablaríamos de una zona de riesgo bajo que tiene una probabilidad pues sumamente bajísima de que las bilirrubinas aumenten hasta llegar a un nivel o hacer un kernicterus como tal. El paciente pues, se le va a dar la salida y al cuarto día va a llegar eventualmente a hacer su tamizaje neonatal como corresponde. Es importante tener en cuenta este tipo de control. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda hacerlo antes de las 24 horas, valorar a las 72, entre las 24 y 48 horas, valorar a las 96, entre las 48 y 72, hacer valoración a las 120 horas y retardar el egreso si el seguimiento no es posible o si hay un significativo riesgo de hiperbilirubinemia en el neonato. Entonces, esta valoración también va a comprender o va a requerir que analicemos cuál es el peso que tiene actual el bebé, cuál es el porcentaje de peso que ha perdido, si él está cursando ahora con ingestas adecuadas o no respecto a la leche materna, si cuáles son sus patrones de deposiciones, si ha habido un atraso en las mismas o no, y si hay presencia o no de ictericia como tal. Ahora, para lo que viene a ser el tratamiento, tenemos dos grandes puntos, lo que viene a ser primero la fototerapia y en segundo lugar la exsanguinotransfusión. Entonces, la fototerapia es pues el tratamiento primario como tal para esta hiperbilirubinemia, ¿verdad? Y básicamente consiste en exponer al bebé a la luz azul. No estamos hablando de luz ultravioleta, en realidad. Las luces de onda son muy bajitas. Hablamos de entre 420 y 460 nanómetros como tal. Y lo que básicamente va a hacer esto es que va a generar una fotoisomerización y una fotooxidación, ¿verdad? De la bilirrubina no conjugada para convertirla a formas más solubles en agua. Y que esto se genere o que eventualmente sea fácil de excretar en orina o bilis como tal. Básicamente esta se debe continuar hasta llegar alrededor de, o más bien bajar a menor de 15 miligramos sobre decilitros. Se espera que haya una reducción entre el 30 y 40% durante las primeras 24 horas. Y la disminución como más importante que hay ocurre alrededor de las primeras 4 horas. Se estima un descenso de alrededor de entre 0,1, de entre 0,5, perdón, y 1 miligramo decilitro por hora como tal. Siempre en este proceso, tener en cuenta lo que viene a ser la suplementación adecuada con líquidos para prevenir la deshidratación, producción ocular para prevenir los daños a nivel de retina como tal. ¿Y cuándo lo vamos a suspender? Entonces, cuando tengamos al menos 2 miligramos de decilitros por debajo del umbral horario específico de inicio de lo que es la fototerapia común. Entonces, para esto vamos a tener nuevamente estas tablas como tal. Acá es importante tener como en consideración si el neonato tiene o no factores de riesgo, la edad en semana gestacional y nos va a dar lo que viene a ser la bilirrubina sérica y la edad en horas que tiene. Entonces, esto nos va a determinar, según la tablita que nos ubiquemos, con riesgos o sin riesgos, cuáles son los niveles límites que debe tener para según las horas, ¿verdad? Que va a tener el bebé y cuando se nos sale de eso estaríamos hablando que ya se pasa de los percentilos y estamos hablando de que vamos a ocupar ese tipo de tratamiento de fototerapia. Algunos efectos secundarios que pueden presentar.
es daño retiniano, el lentecimiento del tránsito gastrointestinal o diarrea líquidas, mayores pérdidas insensibles, el síndrome de niño bronceado, puede haber hemoconcentración, un poco menos de ganancia de peso, intolerancia transitoria a la lactosa. Por otra parte, como ya dijimos, tenemos lo que viene a ser entonces la exsanguinotransfusión como tal. Y acá vamos a tener como varias indicaciones. Entonces, la primera es que, bueno, pues haya una respuesta inadecuada a la fototerapia o que haya un aumento rápido del nivel de bilirrubina sérica total, mayor a 1 mg/dl en menos de 6 horas como tal, que haya una relación de albúmina, bilirrubina total sérica mayor a 8 en lo que vienen a ser recién nacidos de término sin factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, estaríamos hablando de alrededor de 7,2 mg o en recién nacidos pretérminos sin factores de riesgo. Aquí se utiliza igual los 7,2, pero si hablamos ya de un recién nacido pretérmino con factores de riesgos, estaríamos hablando de niveles de 6,8 miligramos de cilindro. Otro es que haya signos de encefalopatía aguda por bilirrubina, ¿verdad? Y que haya una pues enfermedad hemolítica o una anemia de instauración muy grave como tal. Esto básicamente se hace con sangre total reconstituida, pasa por un proceso de filtración y radiación y lo importante acá es que cuando se instaura este tratamiento es ir midiendo o la recomendación es que se midan los niveles de bilirrubina entre cada 4 horas aproximadamente como tal. Luego tenemos lo que viene a ser la inmunoglobulina intravenosa, que esta básicamente lo que hace es bloquear los receptores a nivel del retículo endotelial, disminuyendo lo que viene a ser la hemólisis de los glóbulos unidos por los anticuerpos, y esto va a estar indicada principalmente en los casos con incompatibilidad de RH, ABO, otras incompatibilidades de grupo, ¿verdad? O una ictericia neonatal bastante significativa. Y en su recomendación de dosis es que se dé de 0,5 a 1 gramo/kg en 2 horas, que eventualmente, de ser necesario, puede repetirse a las 12 horas como tal. Para cada igual vamos a tener el mismo mecanismo con las tablas, con factores de riesgo, sin factores de riesgo, valor total de las bilirrubinas secas, edad en horas y hacemos el mismo análisis exactamente para saber si está en riesgo o no de exsanguinotransfusión. Algunos efectos secundarios que nos puede generar es apnea, bradicardia, cianosis, paros cardiorrespiratorios, trombocitopenias, trastornos hidroelectrolíticos y el que menos queremos, pero aún se han visto casos, que en este caso con una relación de 3 por cada 1.000 procedimientos de muerte. Ya para ir casi que cerrando, tenemos lo que es el kernípterus, que es pues la complicación más frecuente o en la evolución de la ictericia a la que no queremos llegar en sí, que básicamente es una encefalopatía producida por hiperbilirubinemia. Acá lo que va a ocurrir es que van a haber un montón de depósitos de esta bilirrubina no conjugada en los ganglios basales y los núcleos del tronco encefálico como tal. Este kernípterus ocupa más o menos 3 fases de instauración. La primera fase, que es una fase aguda, que cursa con síntomas de letargia, hipotonía, pobre succión, hay somnolencia, ¿verdad? Suele aparecer entonces durante las primeras 24 horas. Una segunda fase, ya con signos de estupor moderado, irritabilidad, hipertonía, con presencia de opistótonos, puede asociarse inclusive a fiebre, llanto agudo, puede alternarse con somnolencias, hipotonías y aparece o se instaura alrededor de 2, 3 días como tal. Y la tercera fase, que es una fase de hipertonía, en 7 días como tal. Esto, lo importante acá es
las secuelas que puede tener como tal. Entonces, vamos a tener que durante el primer año, vamos a tener algunas como hipotonía, reflejos tendinosos o profundos activos, cuello tónico, habilidades motoras retrasadas. Después del primer año, lo que vienen a ser trastornos del movimiento, coreotistosis, balismos, temblor, mirada hacia arriba y pérdida auditiva neurosensorial como tal. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta qué podemos hacer para prevenir, entre ellos de las medidas. Vamos a tener que en cuanto o cuando hablamos de una ictericia asociada a enfermedades hemolíticas, siempre, siempre, siempre tener en cuenta determinar el grupo sanguíneo, ABO, RH, recibir la prueba de anticuerpos, ¿verdad? Para ver si es necesario el uso de las inmunoglobulinas, si el anticuerpo materno es positivo o es desconocido, realizar el CUMS, grupo de sangre también del recién nacido, ¿verdad? Y cuando hablamos de la ictericia asociada a leche materna como tal, siempre promover la lactancia, promover las adecuadas técnicas, que hayan más ingestas, más tomas, ¿verdad? Y no retirarla nunca. Esta es la bibliografía y muchas gracias.